Bienvenido a su programa Reflexión Dominical. Soy el pastor Josué Monteros de Misión Cristiana Santiago 1:27 y hoy compartiremos un tema muy interesante. Hoy estaremos hablando sobre factores que inciden o que denotan que hemos dejado de ser sinceros. La sinceridad, dice un cantante cristiano, es una palabra pequeña, pero que puede trascender entre el bien y el mal. Si lo viéramos desde el punto gramatical, su sinónimo sería decir la verdad. ¿Cuándo dejamos nosotros de caminar durante la verdad? Debemos de reconocer que es conforme nosotros vamos creciendo y no debemos de restarle importancia al entorno en el cual nosotros nos movemos, en el cual nosotros nos desarrollamos. Por ejemplo, yo podría enumerar que mi mamá fue la que me enseñó a mentir. Cuando alguien le llegaba a buscar y me decía, decile que no estoy. Es así, con pequeñas acciones, como dejamos nosotros de ser sinceros. Para iniciar este sermón, quisiera que fuéramos hace mucho tiempo. En la antigüedad no se contaba con la infraestructura, la tecnología que hoy usted y yo gozamos. Hoy usted y yo nos podemos meter a alguna plataforma, alguna aplicación y podemos comprar algo en el otro lado del globo terráqueo y nos llega en un par de semanas a muy buen precio. Pero antes no era así. Antes uno de los pocos medios de transporte eran los barcos. Y para que una mercadería llegara a su destino de origen, pasaba mucho tiempo. El problema era cuando esa mercadería llegaba dañada. Figúrese. Toda persona que tiene un negocio, su objetivo es obtener cierta ganancia. Y si la mercadería llegaba dañada, ¿qué ganancia se iba a tener? Ninguna. Por consiguiente, era pérdida. Entonces, ¿qué hacían antes? Cuando veían que una escultura iba rajada, le ponían cera para que el comprador no se diera cuenta que había una fisura y que se la pudiese llevar a casa. Pero ¿cuál era el problema? Cuando a esa escultura, a ese artefacto, le pegaba la luz o le pegaba el sol, se veía la fisura, se veía la cera que llevaba. Entonces la gente utilizaba esta palabra y decía, yo quiero una escultura, pero la quiero sin cera, la quiero sin nada adentro, no la quiero con ningún daño. Entonces nosotros dejamos de ser sinceros cuando empezamos a adulterar la verdad. Y eso es algo normal. Pues vamos a analizar, conforme a la palabra, cómo en nuestro caminar y en nuestro transcurrir vamos perdiendo ese valor tan hermoso de la sinceridad. Génesis capítulo 3 verso 7 dice así: y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron cintas para ceñir. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y se escondió el hombre y su mujer de delante del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y él dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. Estamos ante un pasaje muy conocido.
primer factor que me está dando una alerta, y yo quiero que tú por medio de la palabra seas alertado. No vengo a juzgarte, no. Tampoco quiero que tú me veas como un modelo de perfección. Me libre el Señor. Soy tan humano como tú. Pero que esto nos sirva para irnos midiendo y que me ponga a mí en una alerta que estoy dejando de ser sincero. Número uno, empiezo a tener vergüenza. Me da vergüenza ir al templo. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué van a decir los demás? Empezamos a tener vergüenza. El verso 7 dice que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué tú no andas desnudo? Por la vergüenza. Dice Pablo que a nuestros miembros vergonzosos les ponemos doble ropa. Así que ya sabes tú cuáles son esos miembros vergonzosos. Porque los arropamos más. Por la vergüenza. Yo no ando desnudo. Porque tengo que cubrir mi vergüenza. Empezamos a tener vergüenza de acercarnos a Dios. Empezamos a tener vergüenza de orar. Empezamos a tener vergüenza de orar públicamente. Empezamos a tener vergüenza de confesar nuestra fe abiertamente. La vergüenza es el primer factor que le debemos de poner atención, porque nos está avisando que estamos dejando de ser sinceros. Así que ponle atención a esto. Eva se escondió. Y diga usted que no había chichicaste cerca, porque imagínese si se hubiese hecho un delantal con esa hoja que pica todo donde pase. Y dice que se hicieron unos delantales. Y más adelante nos percatamos que Dios dice, no, eso no sirve, y les hace unas túnicas de piel. Eran más elegantes. Dios cubre tu vergüenza. Él no quiere que le sigas teniendo vergüenza. ¿Cometiste un error? ¿Le fallaste? No tengas más vergüenza. Acércate a Él, por favor. Segundo factor que me demuestra a mí que estoy dejando de ser sincero es que me empiezo a esconder de Dios. ¿Y sabes tú que hay factores que nos arropan muy bien para escondernos? El trabajo puede ser un factor en el cual tú y yo nos podamos esconder. Vienen temporadas altas, temporadas de mucha exigencia y que te pueden separar de tu relación con el Señor. Entonces te escondes que tienes mucho trabajo, te están demandando demasiado, donde Dios así te permite trabajar. Puede ser el estudio, puede ser una relación. Podemos enumerar miles de formas en las cuales nos podamos esconder. Adán tenía el privilegio de que Dios bajaba a conversar con él todos los días. Imagínate qué privilegio el de Adán. Dios conversaba con él todos los días. Y de repente Dios baja como era habitual. ¿Sabes tú que Dios te anda buscando? Porque es mentira que tú me digas, hey pastor, yo busqué a Dios. Es mentira. A todos Dios nos ha buscado. Él me buscó a mí, yo no lo busqué a Él. Por naturaleza yo no lo puedo buscar a Él. Él me encontró a mí. ¿Y cuál fue la reacción de Adán y Eva? Se escondieron. Quiero ilustrar esto. Mi hijo menor tiene 3 años. Su nombre es Caleb. Él llego yo de jornadas extensas de trabajo y me sale a recibir. Solo me abre la puerta y se va a esconder al sofá de la sala y se pone encima uno de los cojines. Y mi esposa me dice en forma de broma, ¿no has visto a Caleb? ¿Tú crees que yo no he visto a mi hijo?
pero quiero jugar con él un momento. Y él está debajo del cojín riéndose, y en su mente él piensa y dice: he engañado a papá, pero yo quiero jugar con él. Muchas veces así hace Dios con nosotros. Tú no te puedes esconder de Dios. Él te está viendo. Él está viendo que estás utilizando algo para esconderte de Él. Pero delante de Dios no nos podemos esconder. El Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere a lo profundo de la mar, no vas a ir a encontrar el Titanic, vas a ir a encontrarte con la presencia misma de Dios. No nos podemos esconder de Dios. Si te estás escondiendo, es una evidencia que estás dejando de ser sincero. Dios se paseaba por el huerto y Adán y Eva se escondían, y Dios los estaba viendo, porque delante de Dios no hay nada oculto. No te puedes esconder delante de Dios. Si tú te estás escondiendo, te puedes esconder del pastor, te puedes esconder de tu líder, te puedes esconder de quien tú quieras, pero de Dios no te puedes esconder. Si te estás escondiendo, solamente es una evidencia de que has dejado de ser sincero. Ya no te escondas más. Enfrenta tu realidad, porque eso no te va a llevar a nada bueno. Eso no te va a llevar a que tengas paz, a que te puedas realizar como ser humano. Muchas veces quizás yo me escondí en el trabajo, quizás yo muchas veces me escondí en el estudio, quizás muchas veces yo mismo me he escondido en el ministerio mismo. Pero Dios, en su infinito amor, me está llamando y me está buscando. Tercer factor que me demuestra que estoy dejando de ser sincero es que tengo miedo. Empezamos a tener miedo a Dios. Quiero pedirte perdón. Yo no sé cuál fue tu concepto de cristiano. Te quiero compartir el mío. Recuerdo yo que cuando el cielo tronaba, vivimos en un país geográficamente donde somos dañados por huracanes y tantas situaciones naturales. Y recuerdo yo que cuando el cielo se ponía negro y empezaba a tronar, mi mamá decía: Dios está molesto. Había un terremoto, temblaba la tierra y decía: Dios está molesto. Entonces yo crecí con la idea de que Dios era un viejo amargado, y lo digo con todo respeto. Si tú eres contemporáneo, has de recordar que había un programa donde el papá de la sirenita era Don Tritón, y este hombre vivía echando rayos todo el día. Pues sabes tú que ese era mi concepto de Dios. Yo decía: este viejo solo echando rayos vive, solo molesto vive. Entonces, al formarme ese concepto de Dios, lo que yo tuve fue miedo. Entonces yo a él lo miraba con miedo. Yo decía: él es malo, si hago algo me va a castigar, si hago algo él me va a dejar de amar. Pero mi concepto cambió cuando yo empiezo a acercarme a su palabra y me doy cuenta que Él es un Dios grande en misericordia y muy lento para airarse. Me doy cuenta que es un Dios grande en amor, que es un Dios justo, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, que atiende al humilde y que ve de lejos a un corazón altivo. Entonces mi concepto de Dios cambió y le dejé de tener miedo. Quizás estás en la misma postura en la cual yo me encontraba. Le tienes miedo a Dios. Hay que hacer una diferencia entre miedo y temor. Dios no quiere que le tengamos miedo. Yo creo que ningún padre quisiera o anhelara que sus hijos le tengan miedo. Por consiguiente, creo que todos quisiéramos que le tengamos temor. Y dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces vamos a partir por definir que temor es sinónimo de respeto.
¿Qué es lo que Dios anhela de nosotros? Que le respetemos, que por respeto no hagamos esto, que por respeto no hagamos lo otro. Él no quiere que le tengamos miedo, Él no quiere que tú le tengas miedo, Él quiere que tú le temas, que tú le respetes. Porque cuando tú estás en el otro extremo y empiezas a tenerle miedo, eso solamente evidencia que has dejado de ser sincero. Adán de repente le empezó a tener miedo a Dios. De repente escucha la voz de Dios y le causó miedo. Pero no era antes de que él comiera de lo que Dios le había dicho que no comiera. Antes Adán se alegraba de que Dios llegara y lo buscara. Antes quizás tú te alegrabas cuando escuchabas la voz de Dios, cuando eras sensible a la presencia de Dios. Pero desde que dejaste de ser sincero, le empiezas a tener miedo, empiezas a huir de su presencia, y delante de Él no nos podemos esconder. Te invito a que ya no le tengas miedo. Hebreos capítulo 4 verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate a Dios, ya no tengas miedo. Él es un Dios perdonador, Él es un Dios amoroso, es un Dios que lo único que anhela de ti es que seas sincero, que ya no sigas con la idea de detener, de aguantar eso que te está robando la paz. Recuerdo yo, estábamos recién remodelado el templo y uno de pastor tiene una facultad, que uno es regañón. Y dije yo: hermanos, por favor, cuiden a sus hijos, el templo está recién remodelado y quien dañe debe de pagar los daños que así se realicen. A los pocos días encuentro en una pared unos letreros, unas letras allí queriendo escribir la palabra papá, mamá y algunas vocales. Y me paro yo en el altar y digo: hermanos, por favor, cobremos seriedad. Y quien haya hecho esto, por favor, que se acerque conmigo, el papá de este niño, que se acerque conmigo y que asuma las responsabilidades del acto de su hijo. No había terminado yo de decir la palabra cuando mi hija mayor, en ese tiempo mi Débora tenía, hablemos de 4 o 5 años, y mi hija levanta su manita y dice: papi, fui yo. Figúrese usted, yo quería que la tierra me tragara en ese momento. Mi hija no sabe a esa edad que es mentir. Ella fue sincera. Dios no quiere escuchar nada más que la verdad de tus labios. ¿Le fallaste? Dile: perdóname, me equivoqué. Avancemos. Cuarto factor que incide o que demuestra que está sacando a luz que hemos dejado de ser sinceros es que empezamos a culpar a todo el mundo. Llega Dios. ¿Sabes tú que Dios jamás te va a culpar? Él no nos culpa. Yo recuerdo una palabra de mi padre. Él siempre decía: te lo dije, ya vistes. Dios no es así. ¿Acaso Dios no sabía lo que había sucedido? Claro que por supuesto. Pero Dios llega con Adán y le pregunta: ¿qué pasó, Adán? ¿Qué quería Dios? Que le contara la verdad. ¿Y qué le responde Adán? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? La verdad. Que seamos sinceros delante de Él. Que no haya nada que nos altere. Porque cuando nos pegue la luz, cuando nos pegue el sol, va a salir a relucir eso. ¿Y cuál es la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. ¿A quién estás culpando tú? ¿A quién culpas tú de que ya no seguiste en ese trabajo? ¿A quién estás culpando de no seguir en la iglesia? Eso solo está evidenciando que has dejado de ser sincero. Ya no culpes. Creo que tu cónyuge no lo ganaste en una rifa.
Fue tu deseo, fue tu anhelo, fue tu sentimiento. Así que no culpes a Dios si estás padeciendo. No culpemos más a Dios, no culpemos más a nuestro entorno. Reconoce, di la verdad, sé sincero delante de Dios. 4 factores que nos evidencian que hemos dejado de ser sinceros. Número 1, nos da vergüenza. Número 2, nos escondemos de Dios. Número 3, le tenemos miedo. Y número 4, empezamos a culpar a todos. No culpes a nadie más. Sé sincero, acércate a Dios. Él está dispuesto a escuchar, a perdonarte y a recibir. Si esta palabra fue de bendición, espero que la compartas y que sea de bendición para alguien más. Bendiciones en Cristo Jesús. Hasta pronto.